Hola, 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 buenas tardes. Yo soy Araceli Arce. Yo soy Claudia Villanueva. Y esto es Con Afecto y Efecto. Porque la vida es así, sin afecto no hay efecto. Esto es Con Afecto y Efecto. Contentísima de estar aquí una vez más. Vamos por el tercer episodio de la cuarta temporada y un placer. Y no crean, no nos pusimos de acuerdo y miren cómo estamos. Siempre la conexión ahí presente. Me encanta, me encanta. Pues este va a ser un episodio muy interesante porque creo que venimos a aterrizar toda lo que vimos, la introducción en el primer episodio, la visita de Bonnie y hacia dónde vamos con esto que les habíamos dado un pequeño adelanto, ¿no, Claudia? Sí, de hecho, a la hora como de estar platicando y poniéndonos de acuerdo, incluso para los nombres de los episodios, que todavía a veces a última hora tenemos ajustes o cambios, o bueno, mejor le ponemos así o le ponemos así. Pues el día de hoy, el tercer episodio, tiene como título Destruir para deconstruir. ¿Qué tal? Digo, no sé si la audiencia que ya hemos hablado del concepto de deconstrucción anteriormente, ya lo hemos puesto algún ejemplo. Me acuerdo mucho, yo me acuerdo mucho que lo expliqué cómo yo lo había entendido en el primer episodio de la primera temporada. Creo que puse ahí un ejemplo. ¡Qué memoria, Dios mío! Sí, y es que es un ejemplo que constantemente repito y seguramente ahorita saldrá a flote, porque a veces es complejo poder entender ese proceso, ¿sí? Como que destruir, bueno, eso ya, la destrucción la tenemos muy clara. El Jenga se cae. El Jenga se cae, rompemos la hoja, borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero la parte de construir, creo que es como, tiene tanto, es muy rico, es muy interesante, es complejo, como todo en la vida, pero no imposible, ¿no? No, claro que no. Y creo que en esa idea de que pudiera ser imposible es en donde podemos cerrar un poco nuestros ojitos y ver que las posibilidades son inmensas, ilimitadas, así como al cerrar de los ojos puedes imaginar una vela prendida o puedes imaginar infinitas, pues creo que no es nada imposible, sino al contrario. Y lo bonito es que no hay como una fórmula exacta para cada quien, sino que cada quien va creando su propio sendero hacia dónde lo quieres ir llevando para que eso te vaya nutriendo. O más bien no hay como una fórmula general. Exacto. O sea, es muy individual, es muy personal. Quisimos también retomar el poder tener una línea de temas a platicar y tratar. Y queremos empezar justamente con las creencias limitantes, ¿no? Así es. Ese es nuestro primer tópico. Ese es nuestro primer tópico para el arranque de este episodio. ¿Por qué? Porque si bien, o sea, no puedo hablar de crear algo nuevo o pensar en otras opciones si previo a ello no tengo identificadas o no soy consciente de mis creencias limitantes. ¿No, Araceli? Sí, creo que conocer lo que no nos funciona o lo que ya no vibra en nuestra forma de continuar porque ya nos está limitando el propio camino, es en donde hay que tener un tiempo para poder identificar esas creencias que ya son obsoletas, que ya han caducado y que funcionaron por un tiempo. ¿Por qué no mencionar eso? O sea, sí nos funcionaron. No se trata de que si fue bueno o malo, se trata de que nos funcionaron y nos ayudaron a sobrellevar o sobrevivir ciertas situaciones, ciertas cosas que de pronto nos mueven emocionalmente, pero pues después de conocerlas es en donde podemos darnos la oportunidad de descrearlas, destruirlas. Sí, destruirlas. De hecho, en esta revisión, ¿no? Y que me ha tocado ir muy adentro, sobre todo el año pasado, hay creencias limitantes que justo como decía Araceli, nos apoyaron a sobrevivir o a sobrellevar ciertas situaciones o circunstancias, ¿no? En ese momento. Pero hay otras que nos las hicieron creer.
que nos dijeron que, o que nos etiquetaron, o que nos juzgaron, nos criticaron, y se quedaron muy inmersas, ¿no? Como una marca o una forma en la que yo dije, yo así soy entonces. Si eso dicen de mí, y si de esa forma me están describiendo, y si esas son las palabras o etiquetas que estoy recibiendo con respecto a mí, entonces, y ahí se van formando, ¿no? Se van quedando, se van consolidando, y más si el ambiente alrededor te genera estímulos para reforzar esas creencias. Sí. Y a veces sin elegirlas, porque hablábamos en el primer episodio sobre decisión, elegir, sino que ya nos tuvieron que funcionar. O sea, ahora sí que digo, no, como impuestas, ¿sí? Pero que de alguna manera ahora, si yo las identifico, puedo elegir hacerlo diferente. Y ahí es en donde empieza la deconstrucción, ¿no? Sí, nada más que aquí viene el ingrediente clave, que es lo que a veces la ausencia de esto no te permite identificar que hay creencias limitantes, que es justamente la conciencia. Entonces, hablando de infantes, por ejemplo, o incluso de adolescentes, a veces todavía no se expande esa conciencia. Así es. Y todavía hay cierta dependencia con base a la información que me está devolviendo el otro. O sea, ya sea papá, mamá, la familia, el contexto, la escuela. Todo directo. Ajá, ¿sabes? Entonces, si para uno de adulto o adulta es difícil de repente despertar esta conciencia, imagínate para alguien que está más vulnerable, ¿no? Y hablando de por su etapa de desarrollo, por su edad. Sin embargo, como adultos a veces también nos tocan la puerta esas creencias limitantes, o incluso aunque ya llevemos un trabajo recorrido y un proceso en atención a nuestra propia persona, de repente ahí de repente se asoman, ¿no? No, claro. A ver, pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. Pues bueno, creo que parte de mis creencias limitantes, y era algo que platicaba con Araceli justamente el día de ayer, tiene que ver como con la cuestión de la autoimagen, ¿no? Como a mí de pequeña siempre me dijeron, es que tú eres muy grande. Tú eres muy grande, tú eres más alta, tú eres como, pues sí, o sea, y es que sí. ¿Con sí una connotación específica? Pues, ¿O tú lo tomabas con alguna? Sí, no. Ok. Sí, no. O sea, por un lado era como que es más grande, come más, ¿no? Ya. Entonces, ella come más. Y por otro lado, de repente sí como en cuestión de juicio o crítica, ¿no? De, ay, qué grandota. O yo pensé que tenía tal edad, ¿no? Y era más pequeña. Sí. Entonces, como que yo crecí mucho con ese tipo de información, ¿no? De reforzadores en cuanto a mi imagen. Entonces, como que, pues yo soy grandota, yo soy alta, yo tengo que hacer esto, o yo no encajo en ciertos moldes o ciertos prototipos o estereotipos de lo que se decía que era bonito o era atractivo, o así tenía que ser una niña, ¿no? Como más compacta o más, compacta, delgada, etcétera. Entonces, justamente cuando ya tenemos el arranque de esta cuarta temporada, el hecho de estar como más expuesta, y de que si vamos a subir el video al YouTube, y de que si, cuántas personas lo van a ver y demás, que digo, que más quisiéramos tener los millones de seguidores, que por favor apóyennos con eso. Pero de todos modos es como manifestar, decretar. Sí, hay que manifestar y decretar. Pero me sentí expuesta, sentí como esta parte, me sentí insegura, me vi en el video y es como que, ay, esto, el otro. Entonces empezó una vocecita dentro de mí, que realmente fue una voz de alguien más en algún momento de mi vida, y se quedó ahí guardadita, ¿no? Como este discurso que de repente no ayuda. Y aunque uno vaya a terapia y aunque uno trabaje en sí mismo, en sí misma, salen estos fantasmitas y pueden crear momentos bien incómodos. O sea, momentos bien como de, uy, o sea, de resistencia, de no quiero, que te confrontan. Ajá, justo. Y entonces, como en este análisis o en esta, yo le quise dedicar tiempo como, bueno, quiero definir
que está Admirable. pasando, Eso es ¿no? admirable, que tú elijas también Sí, sí, darte el tiempo de poder, ¿qué está pasando dentro de mí con esto que me hizo ruido? sí, que algo movió, algo movió. Entonces, si algo he aprendido es darle espacio a ese pensamiento, a esa emoción, porque si no va a estar tocando la puerta y va a estar tocando y de alguna forma se va a manifestar. Entonces fue cuando identifiqué, me sentía expuesta, ¿no? Y eso provocó inseguridad, desconfianza, como esta cascadita de cosas que una Claudia versión pequeña o adolescente, pues vivía mucho en esos estados, pero desconocía que me vivía en esos estados. Hasta que ya de adulta empecé yo a adquirir otras herramientas, a educarme, a obviamente atender mi salud mental y emocional. Y entonces como que, oye, ¿esto no era mío? O sea, esta creencia limitante, ¿no? Era de alguien más, de alguien que se sintió con el derecho, ¿no? De juzgar mi cuerpo. Em, y pues bueno, cuando venía, por ejemplo, de mi mamá o mi papá algún comentario, pues también en el desconocimiento, ¿no? De cómo ese comentario iba a impactar, en este caso a mi persona y la forma en que yo me percibía, la imagen que yo percibía de mí misma, ¿no? Entonces pasó eso. Y sí quería platicarlo, le comentaba a Araceli, como compartirlo y decirlo, porque el verbalizarlo, ahora sí que vaciar mis pensamientos por medio de la palabra, pesa menos. El compartirlo con una persona a quien yo le tengo confianza, pero pues bueno, ya lo puedo estar compartiendo aquí con la audiencia, con los demás, con los oyentes, y se siente más llevadero. Ya estoy ahorita en un lugar diferente, a como en Acomodando estos días. todo, Ajá. habiendo acomodado esa información, habiendo hecho esta elección de, ay, pues yo ya no la quiero. Ujú. Y ahí es en donde empieza ese cambio que puede ser a veces aterrador, pero que te lleva a otro lugar, definitivamente, de amor propio, de cambio de discurso interno, de afirmaciones que te lleven al crecimiento y no a la derrota o a sentirte como que esto no lo voy a poder cambiar, sino al contrario, porque también pudiste haber elegido no hablarlo, Ah, no sí. externarlo, Ujú. seguirte quedando con eso de que no, 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 es que así esto me pasa, no me gusto, soy muy grande, soy muy fea, y ahí nos podemos ir como panda en tobogán Sí. a hablarnos desde un lugar de desprecio. Sí, de desprecio, o desde un lugar muy despectivo, ¿no? Em, de una crítica y un juicio que para nada ayuda. Pero también justamente momentos así me ayudan a contactar con mi yo pequeña, ¿no? Mi yo adolescente, porque finalmente fueron las que como que, ¡ay, qué está pasando! Estás muy expuesta, ¿no? O mira cómo te ves en el video, o mira. Ujú, sí, sí, Entonces, sí. creo que también si lo sabemos aprovechar, y aquí es donde defiendo de nueva cuenta como la terapia, porque es la que te ayuda a contactar con eso y generar esa compasión o generar como esa empatía, a darle un espacio, a darle un lugar y no justo hacer como que no pasa, porque sí pasa, pero es como a veces el mecanismo y puedo entender a las personas que se refugian como en el evitar. Ujú. No, 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 no pasa nada, no pasa nada. O quedarme con el discurso y las vocecitas aquí y seguir sintiendo al día de hoy que no, y estaría yo ahorita toda nerviosa y no, y que Que ahí es quiero en la donde cámara. viene la parte de elegir la salud mental por encima de atormentarnos con una vocecita que puede ser sanada en el momento de hablarlo, de sacarlo, Así de es. materializarlo, de escupirlo, de vomitarlo, porque bueno, es que va de cosas a cosas, ¿no? Porque esto Sí. puede ser algo que para ti fue muy significativo, pero yo me imagino que a todos los que nos están escuchando también ahorita les pudo estar vibrando algo, a mí también me está vibrando algo de cosas que he elegido también superar y callar esa vocecita que me dijo, calladita te ves más bonita, ¿no? Y Ujú, cuánto ujú. tiempo no estuve calladita Sí, o, ay, qué fea te ves enojada. Y yo aguantándome no enojarme porque pues no, ¿quién se quiere ver feo? ¿No? ujú, Entonces, claro. esas partes en donde ahorita me vinieron así muchas aracelis que tuve que enfrentar para poder estar ahora en un lugar en donde me acepto, me amo, me respeto, tengo compasión,
para conmigo misma y me ha enseñado, mostrado que si yo soy compasiva y empática conmigo misma, lo puedo hacer con los demás. Antes Sí, no. así es. Creo que, y justamente hablando como de este proceso, bueno, ¿cómo es entonces eso de destruir para deconstruir en terapia? Me acuerdo mucho de esa sesión. Ujú. Pude entender que yo destruí creencias limitantes que sobre todo giraban en torno como hacia mi persona, hacia mi imagen, a cómo yo era, debido a voces ajenas, ¿no? Porque eso es, por lo general vienen de afuera. Así es. Pero pues uno de pequeño o pequeña, pues no tienes ni la sabiduría ni las herramientas como para poder poner un límite o un alto a ciertas cosas, ¿no? Y bueno, también Entran. perdón que te interrumpa, pero también en este estado de la edad en la que estamos, que queremos pertenecer, que queremos cumplir expectativas, que no queremos sentir el rechazo, que no queremos el abandono, o sea, toda esta parte emocional Sí, que dices, ay, no, pues mejor me quedo a lo que me dice el de afuera para ser aceptado, amado, creyendo que eso es creyendo. el amor. Y no. Y no. Pero a lo que voy es que una vez que yo entiendo como y como que redirecciono o deconstruyo esas experiencias que de alguna u otra forma afectaron mi autoestima, mi autoconcepto, mi autoimagen, yo rescato o de ahí surge una virtud o una habilidad que es la que yo tengo ahora para el trabajo con infantes o adolescentes. O sea, de alguna u otra manera, yo atravesé eso y salí resiliente o teniendo como esta bondad con base a esa experiencia que pudiera describirse como mala o como qué mala onda que pasaste por algo así. Pero entonces, actualmente, eso es lo que me da como esta apertura para con niños, niñas, adolescentes, como poder adentrarme y poder hablar un lenguaje en el que si yo no recibí como palabras de afecto o palabras que me hicieran sentir bien o para crear creencias funcionales, yo puedo ya ahora como eso enfocarlo o trasladarlo al trabajo que hago actualmente con niños y niñas o en sus procesos. Claro. Entonces, sí, al final de cuentas, así es como se ve un poco el proceso de cómo destruyo eso que de alguna forma, pues no me está sirviendo, me está haciendo daño, pero entonces, ¿cómo deconstruyo con esas mismas piezas o con esos mismos elementos? ¿Cómo voy a pasar a deconstruir algo y sacar a flote como algo que me beneficie y que beneficie a alguien más? Ay, sí, no, y aparte qué lindo poder transmutar algo que pudo haberte dolido, lastimado y utilizarlo a favor para nutrir lo que todos creo que es nuestro objetivo al estar en este plano terrenal, que es servir, llevarlo al servicio y compartir que si esa experiencia fue dolorosa y pudiste con ello y te ayudó a crecer y a crear, de construir nuevas herramientas y nuevas formas de verte, de verlo y de tomar de esa experiencia algo que te pueda eh, llevar a expandir con el servicio que das a estos infantes. Así es. Y sí, y creo que es un ir y venir de yo apoyar o acompañar sus procesos, pero a la vez es como me ayudan a sanar el mío también. O sea, es como Claro. esta sincronía, ¿no? Y es muy interesante. Pero a ver, Araceli, tú tienes, ahorita ponías algunos ejemplos de creencias limitantes como el calladita te ves más bonita o el Qué fea te ves que enojada. fea te ves enojada o el que se enoja pierde. Ajá. ¿Algunos otros ejemplos, tanto personales o como que escuches recurrentemente en tus pacientes que Ujú. están ahí presentes? Fíjate que sí, he hecho conciencia que últimamente, se hace muy presente el que el paciente diga: "Es que venir a terapia me hace sentir escuchada", y yo por muchos años no me sentí escuchada, y creo Ujú. que fue lo que me hizo hacerme sentir enojada por mucho tiempo de no saber cómo lograr que se me escuchara. Okey. Entonces, ahorita eso es lo que me hace ruido, porque Ujú. y bueno,
También por algo elegí esta hermosa profesión, porque es al final del día mi propio trabajo para escucharme a mí y desarrollar esa habilidad para escuchar a otros. O sea, pero es escuchándome a mí, ya no reclamando el que no me escuchó mi mamá, no me escuchó mi papá, no me escuchó, o sea, ya no es por ahí, ¿no? Sino ese reclamo, esa victimización se ha ido transformando en una compasión, empatía conmigo misma y decir, no, es que ellos no son los que me tienen que escuchar, la que se tiene que escuchar es yo misma y serme fiel a mis propias convicciones y de pronto aquí viene como que otra parte que me ha ayudado a deconstruir una forma de escucharme que me lleva al amor propio. O sea, este otro tema que también vamos a estar hablando sobre cómo llegamos a este cambio y reconocer que tenemos que trabajar para hacer una manifestación, pero es de construir una nueva forma, una nueva creencia, como hablábamos también ayer de desaprender, y es Sí, en esta sí. parte de construir, pero también destruir aquello que no me estaba funcionando, porque escuchar tiene mucho que ver con escucharme a mí misma. Y eso es lo que ahorita me suena mucho con mis pacientes. Sí, fíjate qué interesante, porque finalmente también me traí como al tema de la validación, ¿sí? Que es algo que a lo mejor vamos a estar constantemente sacando a flote o repitiendo, porque finalmente es eso, ¿no? O sea, alguien que se sintió validado puede ofrecer lo mismo, también validar al otro, pero alguien que no se sintió escuchado, que no se sintió validado o validada, o alguien a quien se le dijo, no, tú no puedes, ¿no? Y luego se repite el, es que yo no puedo, o es que yo no sé, ¿sí? O es que yo no sé si pueda, ¿no? Como estas dudas que uno tiene o estas limitantes o inseguridades que uno tiene hacia consigo, pero insisto, alguien más te lo dijo, alguien más creó ese concepto o esa creencia en ti. Pasa mucho también en consulta, ¿no? Con mis pacientes y en su momento yo misma, o sea, yo misma, no es que yo no, o es que, y este miedo como, como a tomar un riesgo, ¿sabes? A no O intentarlo. a no intentarlo. Así como que topar con pared y mantenerte exacto, aquí en en su tu zona de confort. en lo conocido, lo cual no digo que esté mal, a quien no nos gusta, ¿no? Como estar cómodos, cómodas. Sin embargo, hay ciertos riesgos que no te ponen en riesgo, vaya, o sea, no Claro. ponen en riesgo tu vida, pues. Incluso en esa comodidad a veces empieza a ser incómoda. Y eso es lo que te lleva así Sí. como que, ok, entonces sí puedo hacerlo y ya empieza otro discurso que te lleva, ¿y si lo intento? ¿Y si sí puedo? O sea, ya no a lo mejor en la afirmación, pero ya en la pregunta. Entonces ya no estás en el mismo lugar de la creencia limitante, que ese es nuestro segundo tópico, de cómo destruir esas creencias que te están limitando. Primero, hacer la conciencia, como hablábamos en lo primero. Lo segundo es, las destruyo a partir de que a lo mejor eso que creo, me lo pregunto. Ya lo cuestionas. Ajá. Ya lo cuestionas. O también pasa, Araceli, que es cuando tienes al frente un espejo que te demuestra lo contrario, o sea, que puede destruir justamente eso en lo que tú creías porque te está demostrando, incluso con hechos. Es como, no, ¿cómo que no se puede, no? O ¿cómo? O tú no hacías esto, o tú no haces esto. Ay, sí, Cuando te sí, preguntan, es como que y es uno los ojos así de que, como otro mundo. Sí. Otro mundo lleno de posibilidades. Por eso, y entre nosotras pasa mucho, o sea, tanto las cosas que tú emprendes o el contexto, el ambiente en el que tú estás inmersa y el mío, y es como, hay cosas que coinciden y son muy notorias, ¿no? Y por eso aquí estamos. Pero justo también las diferencias son las que han enriquecido la relación. Y enriquecen incluso estas conversaciones que tenemos y por eso dijimos, pues hay que empezar, ¿verdad? A hablarlo en voz alta. Sí, y qué sanador es. Y yo por eso ponía en uno de los de mis posts que decía, qué padre tener un podcast, qué padre tener una persona con la que puedo hablar horas, que es Claudia, y me puede escuchar, me puedo sentir escuchada y la puedo escuchar y al escucharla también empiezo a tener
muchos veintes, muchos darme cuenta de que, caray, sí es cierto, ¿no? O sea, Pues y es movimiento. espejeo, ¿no? Es Ajá. espejeo. Esta atmósfera de fluir, de intercambiar, incluso hasta dar nuestras diferentes opiniones, porque hay muchas cosas que no opinamos de la misma manera, ni te lo tenemos en común, pero enriquece tanto al escucharte, Claudia, que creo que también es algo muy enriquecedor si ustedes se dan a la oportunidad de platicar con nadie. Ayer me decía mi hijo, es que no sé si platicarlo, esto me va a ayudar. Pues inténtalo. O sea, ya no asumir y decir, no, sí te va a ayudar. No, pues él tendría que experimentar si para él le funciona o no, pero Sí. darle como. Sí, claro, o sea, ni cerrarle ni imponerle, ¿no? Exacto. Que es a veces, no me gusta hablar de errores que cometen papá y mamá, pero a veces es el tipo de intervenciones que con base a lo que tú conoces o cómo te criaron o lo que tú consideras que es mejor para tu hijo o tu hija, a veces lo que estamos haciendo es obstaculizando que ellos se encuentren adentro, para empezar que se cuestionen, que encuentren opciones, porque muchas veces el adulto quiere resolver, ¿sí? O quiere imponer una solución o O juzgar. cuidar, que O no. sí, o sea, ¿No? y creo que eso es importante, ¿no? También digo, no vas a poner a que tus hijos o hijas así como que pongan en riesgo sus vidas y demás, pero yo identifico mucho esta parte. O quiero resolver, ¿no? Y que él tú no sientas dolor o no te conflictúes. O la otra cuestión de juzgar lo que ellos están opinando, expresando, como, y por eso te pones así, ¿no? O sea, y ahí esa es una investigación bien grande. O sea, O tú por ser psicóloga deberías, eso deberías, porque sí, el tienes que, el debes de, sí, el deber ser creo que es otra creencia limitante. Digo, hay cuestiones que educación vial, por favor. O sea, hay cosas que sí, ¿no? Hay que intentar. Tengo esta amiga, saludos, Ana, que luego expone a la gente cuando están haciendo como estas cuestiones, ¿no? En el tráfico y demás, porque hablando de lo del deber ser, ¿no? Hay cosas que sí uno debe cumplir, ¿no? Y para tener como esta armonía, pero hay otras cuestiones que te limitan y hay otras cuestiones que te asfixian incluso. ¿No? Hablando, por ejemplo, a las mujeres, al tema de las mujeres, cómo nos han dicho que cómo debe ser una mujer, cómo se tiene que ver una mujer. Creo que, y hemos sido víctimas, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres Así es. en este sistema, ¿no? Que te impone y te dice el molde de cómo te tienes que ver, cómo te tienes que comportar. Y la verdad es que a mí me parece muy interesante los movimientos justo este movimiento entre jóvenes, adolescentes y cómo ahora la forma en que se expresan, que obviamente puede causar como en el adulto, como, ay, ¿qué es esto? ¿No? Rechazo, como resistencias y demás. Pero digo, qué fortuna que tengan esta oportunidad de ponerle nombre a lo que están sintiendo, o ponerle nombre a con lo que se identifican, o ponerle nombre a cómo quieren ellos verse, expresarse y demás. Entonces, nada más cuidar esta cuestión de lo que estamos generando en ellos y ellas, porque a nosotros nos lo generaron en algún punto, como así tiene que ser, o tiene que ser de esta forma, o como dices tú, aún siendo psicóloga, así, uy, ¿a poco psicóloga? Y te enojas. y O sea, Y yo, caray, pues primero, antes de ser psicóloga, soy ser humano, ¿no? Exacto. Pero sí, a veces pasa y esos comentarios que sí de pronto como que, pues sí me quedo así como en la cuestión de que, caray, no, esto no se debe porque eres esto, o este otro no es aceptable porque eres así. O sea, cosas que creo que ahí es en donde empieza nuestra gran incomodidad para poder irnos a encontrar nuestro propio camino, nuestro propio sendero de, no, pues esto no me parece. Y entonces es en donde empezamos a defender o a lo mejor a compaginar con alguien más en ciertos tipos
de temas o de situaciones, ¿no? Mm. Pero de alguna manera yo creo que es muy importante primero reconocer esa parte que no quieres ya creer o que te está limitando, porque iba a esto. Cuando a ti ya te hace daño o estás haciendo ya daño a alguien, Sí. no es por ahí, ¿no? Aléjate, amigo, Así amiga. es, así es. Córrele para el lado opuesto. Así es. Y eso es lo difícil porque es desapegarte de una forma que por mucho tiempo la fue y ahí es en donde empiezan las topadas con pared, es en donde empieza mucho la confrontación y Ujú. la resistencia a veces a querer cambiarlo porque no, prefiero así como dicen coloquialmente, pégame pero no me dejes. O sea, pero ¿desde dónde estás eligiendo eso? En donde no hay un trabajo personal que te esté llevando a esa incomodidad tan fuerte que te motive a hacerlo diferente. Sí, definitivamente. Creo que sí tiene que existir un punto y la cosa es que a veces sí lo llevamos muy al extremo, Araceli. O sea, Sí. siempre hay señales, siempre hay como estas pequeñas alertas en la invitación a desaprender ciertas cosas o a hacer las cosas de forma diferente. Siempre va a haber como estas alertas, pero cuando hay como esta resistencia y que es humana también, por cierto, o sea, tanto tiempo Es parte actuando de. y siendo como yendo en este piloto automático, que claro que hacerlo distinto implica un trabajo enorme, incluso interno. Y la otra vez miraba un reel, ¿no? De cómo se generaba un cambio por ejemplo, un hábito, que cambias un hábito, o que empiezas a levantarte más temprano, o que empiezas a querer, no sé, leer o hacer Alimentarte ejercicio. mejor. Ajá. Entonces, lo que implica neurológicamente hablando, esas conexiones, porque hay conexiones bien fuertes, redes neuronales que ya están como ahí y de años, ¿no? El hecho de cuando primero aprendimos a caminar y ahorita ya caminar, ¿no? Si es que contamos como con esa capacidad y con esa habilidad. Y luego hablar, leer, escribir. Entonces puedo mencionar un montón de tareas. Pero luego, si yo quiero aprender otro idioma, ¿no? O si yo quiero hacer un cambio de rutina, o si yo quiero hacer una modificación, lo que implica adentro para que se pueda ver afuera es una cosa inmensa, o sea, es de verdad muy grande. Por eso, y lo menciono porque a veces uno quiere ver como cambios así, o como las cosas así, de que, pero ya platicamos de eso, o yo ya te había dicho, o esto y el otro, ¿no? A ver, espérate, o sea, también implica un proceso importante. Hay cosas que pueden ser más llevaderas, pero hay otras que no. Y como tú dices, cada quien lleva su ritmo, su camino, su tiempo, su proceso, y lo que para ti pudiera ser muy fácil o eliminar o destruir una creencia limitante tuya muy sencillo, para mí puede ser un trabajo de años, ¿no? O me tome un año hacerlo y viceversa. Entonces creo que también es importante nada más poner eso sobre la mesa, ¿no? Porque, Claro. pues no son No carreras. es una competencia. No, exacto. Y Son se carreritas. trata de progreso, no de perfección. Se trata de, como dice Lisbeth, un saludo, Lisbeth, en cómo, si quieres hacer un cambio o establecer un nuevo hábito o dejar algún vicio, cómo se trata de progresar y de el tiempo que te tome no es el mismo tiempo que le va a tomar a quien tienes a un lado, a quien tienes enfrente, incluso a quien tienes atrás, pero recordemos que siempre hay alguien que nos está viendo cómo la realidad de tú emprender algo. Yo hablo, por ejemplo, por mis hijos, ¿no? Que ellos también han visto cómo a mí me ha costado trabajo enfrentar mis propios demonios, mis propias vocecitas y que creo que hoy por hoy me dice mi hija Analía, un abrazo, un saludo, que mamá, es que qué padre ver que vas al psicólogo y me preguntas si yo también quiero ir y que lo enfrentas y que me dices cuando te duele
y en vez de no andarte escondiendo en los rincones a llorar, pues creo que esa parte de la vulnerabilidad que nosotros podemos mostrar, porque todos estamos vulnerables en algún momento, o sea, Así es. no, eso es como un denominador que a veces podemos poner esta máscara de fortaleza y de decir, no, a mí todo súper. Y creo que cuando se nos presenta una situación y la vulnerabilidad, ya no sabes por dónde meterla y ya no sabes en dónde esconderte, ¿no? Y no, creo que siempre estamos siendo vistos y poniendo el ejemplo, ¿no? No nada más con nuestros pacientes, o sea, también en este caso con mis hijos, con mi familia y de alguna manera eso que también vean que no es fácil. Sí, que no es fácil y que también cuesta trabajo y conlleva responsabilidad, esfuerzo, el darme cuenta, Disciplina, compromiso, disciplina, voluntad, o voluntad. sea, son un montón de cosas. Sin embargo, como bien Exacto, no dices, es una sola cosa. no son un montón, un montón, y en diferentes eh, porcentajes para cada persona, ¿no? Sin embargo, creo que cuando das ese salto y cuando ya logras como destruir esto para deconstruir esto otro, no te podría ir peor que si te quedaras instalado o Pero esa es la instalada duda, ese es el en la miedo. justo. No sabes si lo que sigue es mejor o Pero es peor. que la Pero vida es sí, incertidumbre. O así sea, la es. vida es incertidumbre. Nada está garantizado, nada está escrito. Es como, recordemos que, y ya lo hemos dicho antes, también la duda es sana, pero este trabajo de pregúntate, cuestiónate, está bien ir y venir, o sea, está bien replanteártelo, ¿será que así? ¿Será que así? Incluso se pone en juego la creatividad, ¿no? De cómo resolver algo, de cómo salir de X o Y cosa. Entonces sí creo que vale la pena, vale mucho la pena realmente Totalmente. ir de A a B y luego seguir como con las otras letras del alfabeto y experimentar los frutos. Realmente creo que también esto implica que la persona o que, por ejemplo, yo madure, que yo evolucione, que yo pase de A un través nivel a del otro, aprendizaje, a través de la que yo experiencia. adquiera sabiduría. Así es. Sí, o sea, nadie me lo cuenta. Yo sé lo difícil que fue, o sea, crearme el hábito de, o hacer Ujú, este cambio, ujú. o modificar esto en mi vida. Entonces, se puede. Claro. Nada más que a veces lo que pasa es que también puede el sistema, el ambiente, el contexto ser muy El denso, entorno, el sí. entorno, y a veces ahí está quien te quiera sabotear, ¿no? O quien quiera como que persistan esas creencias limitantes. Claro. Porque habrá quien le convenga Uy, que, no, sí, sí, ¿sabes? O sea, sí. Y creo que también cabe mencionar ahorita en que lo importante de esto cuando empiezas a tener conciencia de las creencias que ya te están limitando a algo, a este crecimiento, a esta evolución, a esta madurez, entre A y B hay un espacio, o sea, entre que- saber qué es lo que hay que modificar, hay un espacio que se da. Es como si ahorita quitáramos estos estantes de aquí para poner, ¿qué vas a poner? O sea, hay un espacio en donde cuando hacemos conciencia de esas creencias limitantes, ahora de qué lo voy a llenar. Y ahí es en donde puede haber duda, miedo, ujú, de dónde lo voy a elegir y si me vuelvo a equivocar sí. y si no me gusta que esto nuevo que estoy poniendo. Bueno, pero también ahí es en donde habla Claudia sobre, creo yo, sobre esta sabiduría que te va llevando ok, esta no me está gustando, esta no me está funcionando, esta tampoco la quiero. Ujú. Y ya empiezas a ensayo y error, afecto y efecto, ¿no? Empiezas a darte cuenta qué es lo que sí te está funcionando y qué no. Y entonces la deconstrucción, que es nuestro tercer tópico, que es deconstruir en base a, a la función y lo práctico de ir empezando a vivir en una vida plena, de dicha, de divertirse, de jugar este juego de la vida en ensayo y error. O sea, y hacerlo parte de, no porque juegues algún deporte significa que siempre tengas que ganar. Sí, Y el no ganar te va a ayudar a tener nuevas habilidades. totalmente. Y así como dices, y el ejemplo de este estante tan lindo y lleno de libros, es justo, o sea, porque
podemos quedarnos con este estante y ponerle plantitas, poner retratos, poner Pinturas. otro tipo de objetos. Podemos quitar los libros y dejarlo vacío un tiempo. Podemos reacomodar los libros, ¿saben? O sea, la deconstrucción se trata de esto que se destruyó. Hay piezas que tal vez sí me van a servir y funcionar, pero si las acomodo o las ubico de forma distinta. A lo mejor en otro por lugar. temas, a lo mejor por lugar, por colores, Así luego por es. abecedario. Entonces, A cada quien nos funciona diferente. movimiento, o sea, se trata de este movimiento. No se trata tampoco de despojarte por completo de todo lo que tú eres o todo lo que tú crees, pero sí se trata de poder identificar aquellas que justamente limitan tu capacidad de expansión, de evolución o de que tú mismo reconozcas algo nuevo en ti y puedas elegir o redireccionar como, bueno, de esto sí, esto no, esto lo pongo arriba, esto lo pongo abajo. Esa es la deconstrucción, ese movimiento. Ay, sí, qué Al final de bonito. cuentas, tú eres tú, o sea, tú eres tú, todos tenemos una esencia, tenemos una personalidad, tenemos una forma, ¿no? De ver la vida. Y creo que lo más enriquecedor es poder ofertar nuestra mejor versión, ¿sí? Y si somos un espejo o inspiramos a alguien para que también haga su respectivo proceso de cambio, que por ahí vamos a estar hablando más adelante, ¿verdad? Esto será en otro episodio, o su proceso de deconstrucción, pues qué padre, o sea, qué padre que podamos ser esta guía, este acompañante, o simplemente reflejar, ¿no? Y proyectar y ser esta inspiración para alguien más. Sí. Y al final del día, esta inspiración para que tú puedas, a nuestros oyentes, que puedas identificar tus habilidades, tus dones para ponerlos al servicio de los demás, porque al final del día todos tenemos aquí una misión y encontrar la forma de cómo proyectarlo, cómo inspirarte, cómo conectar con tu propia creatividad, que todos somos creativos en algún otro tema, unos somos mejores que otros en otras cosas, pero esto es lo que nos hace conectar esta red humana de apoyo, de acompañamiento, pero también de inspiración a que tú también puedes. Todos podemos encontrar nuestras habilidades y nuestros dones y ponerlos al servicio de los demás. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Estamos en las instalaciones del Libro Club. No sé si ya lo dije, pero sí, es algo muy lindo que nos hayan abierto las puertas y que vengan a visitar para adquirir sus libros. También aquí pueden adquirir los libros de los humanitos. Todo pasa, todo fluye y todo sana. Pero gracias por abrirnos las puertas. Gracias por ti, por estar aquí, por estarnos escuchando y que esperamos con todo el corazón que esto llegue a tocar una parte de ti en donde te animes a voltarte a ver y veas toda el brillo que hay en ti, toda la riqueza, porque eso eres y que te inspires en ti, porque ver a alguien más obviamente inspira, pero verte a ti pues lo hace que eso se expanda, ¿no? Así es. Y pues bueno, también agradecer infinitamente al equipo que nos está apoyando actualmente para que puedas vernos y puedas tener como dimos un salto, Araceli y yo también, como te compartíamos desde el primer episodio, en la producción del podcast, en subir de nivel, ¿no? Y también un saludo. Muchas gracias, que acá está tras bambalinas, pero es el que hace posible que podamos tener desde la iluminación, el video, el audio y toda esta Esa cuestión. salita bonita. Sí, exacto, como todo ¿no? Todo lo que tú puedes ver por medio de la pantalla o puedes escuchar por medio del audio. Muy, muy agradecidos también por el apoyo que nos están dando. Y pues aquí, Araceli y yo, queriendo justamente destruir creencias limitantes para poder deconstruir y poder seguir avanzando y mejorando. Dando estos saltos y que han implicado muchísima disciplina, crecimiento, compromiso, tiempo, ¿no? El tiempo que nos damos también para
ponernos de acuerdo y seguir en esa conexión, que aunque a veces no nos veamos por mucho tiempo, podemos llegar y volver a hablar, que creo que a muchos de ustedes les pasa esto con algunos de sus amigos, con algunos de sus familiares. A lo mejor el tiempo no es el que va a delimitar que la relación se desgaste, sino muy al contrario. Si no se transforme, se reconstruya. Ay, sí, qué bonito. Pues bueno, vamos a dar por terminada este día de podcast del tercero episodio de la 4ª temporada. Muchísimas gracias por escucharnos. Por favor, escríbenos si tienes alguna duda, alguna pregunta. Si quieres que te apoyemos en destruir tus creencias limitantes, pues también que nos visites en nuestro consultorio, que asistas a nuestros talleres. Luego les vamos a estar hablando de lo que hacemos Claudia y yo también de manera personal en nuestro consultorio, en nuestros centros, en las escuelas que hemos visitado, lo que también Claudia aporta en esta feria que va a haber. Ay, sí, de las emociones, ¿verdad? Ahí luego les cuento el chisme. Sí. Y pues muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Araceli. Un placer. Yo soy Araceli Arce. Yo soy Claudia Villanueva. Y esto es Con Afecto y Efecto. Bye.